Voy a pedirle que me acompañe a la primera carta de Timoteo para continuar con nuestras enseñanzas. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Primera de Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a estar en la última porción del capítulo 3. Los versículos del 14 al 16. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, damos gracias porque tuvimos un tiempo hermoso para cantar tus verdades acerca de tu salvación, verdades acerca de la obra perfecta de Cristo y en la cual ahora podemos poner nuestra mirada en Él. Él es nuestro galardón, nuestra seguridad, nuestra confianza. Señor, queremos en este momento también, así como cantábamos, como teníamos comunión unos con otros, queremos pedirte que nuestra mente pueda estar concentrada y podamos tener una actitud de reverencia para escuchar tu palabra y aprender. Moldea nuestros corazones, transfórmanos y haznos crecer como tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón es muy simple. La iglesia, columna y sostén de la verdad. Ese es el título. Voy a dar una ilustración que tal vez ustedes ya han escuchado, algunos probablemente lo han escuchado. Voy a reservarme el nombre del quien la utiliza y la escuché hace algún tiempo atrás. Es un poco pesada, pero creo que nos ayuda a entender tal vez el punto principal del texto o la idea por donde nos puede llevar el texto. Para esta introducción, yo lo que quiero es que tal vez usted y yo usemos la imaginación por un momento. ¿Ok? Vamos a imaginarnos, o vamos a decir, que hay un rey temible y poderoso. Y él, este rey, tiene una esposa que él ama muchísimo. Él ama de tal manera a su esposa mucho más que el reino que tiene. Este rey ama a su esposa de tal manera, no solo más que su reino, sino que también por la forma como ella ha sido vestida por él. Ella anda siempre de una forma muy modesta, un vestido simple, de color blanco. Su cabello es un cabello que siempre es simple. Pero lo que más le gusta al rey de su esposa es su integridad. Esa integridad es algo para él maravilloso, precioso y admirable. Pero un día ese rey tiene que salir de viaje. Él llama a su mayordomo y le dice: ahora que yo voy a irme, tú tienes que cuidar del tesoro más grande que yo tengo. Tú sabes que es mi esposa. Ahora, mayordomo, yo te he dejado escrito lo que necesitas saber y hacer al respecto de cómo debes de cuidar a mi esposa. Habiéndole dicho eso, el rey se fue, emprendió un viaje. Y realmente el rey se fue mucho más tiempo de lo que el mayordomo o cualquier persona en el reino podía haberse imaginado. En ese tiempo el mayordomo entonces comienza a pensar y se dice a sí mismo esto. Él comienza a notar y él dice: el pueblo se está alejando del rey. No está pensando más en el rey. La lealtad del pueblo se está yendo hacia otro lugar.
Así que tenemos que hacer algo, dice el mayordomo. Y la razón por la cual, dice él, es que el pueblo se está alejando del rey es porque su esposa, ella es demasiado simple, es muy modesta, comunica ideas antiguas. Definitivamente, dice el mayordomo, necesitamos hacer algo. Entonces el mayordomo dice, en esa misma reflexión, él dice, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar su forma de vestir. Vamos a quitarle su vestido que siempre anda y vamos a ponerle una enagua más corta para que atraiga a las personas. También vamos a ponerle maquillaje como las personas en el día de hoy quieren. Y la verdad es que decía el mayordomo, ¿saben qué más podemos hacer? Hagamos una encuesta al pueblo para que nos digan qué es lo que ellos quieren y conforme a lo que ellos quieran es lo que le vamos a poner a la esposa, con tal de que vuelvan al reino. Entonces el mayordomo terminó vistiendo a la esposa del rey como una prostituta. La sacaba y la mostraba y la exhibía y le decía al pueblo, vean lo que hemos hecho, hemos cambiado a la esposa del rey, ahora ya pueden regresar a la casa del rey. Piensa un momento con esto. ¿Qué es lo que usted cree que el rey va a hacer con ese mayordomo cuando regrese? Va a condenar al mayordomo por lo que ha hecho. Iglesia, Cristo va a hacer lo mismo con muchos pastores y miembros de iglesia porque han vestido a su esposa, la iglesia, como una prostituta. Han dejado de ser la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, y se han ido a otras cosas, prostituyendo a la esposa del Señor. Cuando los pastores y los miembros de la iglesia olvidan su identidad, su función y su mensaje central, caen en las artimañas de la falsedad, caen en la mundanalidad, dejan de ser lo que Dios determinó que fueran, se apartan de la verdad funcional que Dios les ha dado, creyendo ellos que pueden crear la verdad que verdaderamente necesitan. Y obviamente cambian el mensaje que era central y que le daba la identidad como iglesia. Pablo en nuestro texto nos dice que la iglesia es la casa del Dios vivo, fue designada por el Señor para defender y proclamar la verdad del Evangelio. Y mi intención hoy es simplemente que reconozcamos lo que Dios dice que somos, para que seamos lo que Dios dice que somos. Somos la iglesia de Dios, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y vamos a ver tres ideas. Esta es la primera idea. La iglesia de Dios, del Dios vivo, es una familia. Note el versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas, noten, cómo debes de conducirse o cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. 14 y 15 son los versos. Parece que Pablo probablemente escribe esta carta cuando estaba en camino por Galacia y Frigia. Eso lo escribe Lucas allá en Hechos 18:23. Y Pablo sabía que tal vez no iba a llegar a Éfeso tan pronto como él podía imaginarse. Entonces le ha dado a Timoteo ciertas verdades. Y esas verdades que le ha dado a Timoteo son los que desde el capítulo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 3 es lo que Pablo le ha dejado a Timoteo. Esas son las cosas que Pablo escribe en nuestro verso que dice, te he escrito estas cosas. A eso se refiere, ya vamos a ver a qué se refiere. Pablo le ha escrito estas cosas con una meta específica, para que sepas cómo debe de conducirse uno, cómo se conduce el creyente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Lo que Pablo le ha dicho a Timoteo, que es el receptor principal de la carta, pero obviamente a la iglesia, que es la segunda audiencia, es que por un lado los anima a enfrentar las falsas enseñanzas. Esas falsas enseñanzas que se están dando dentro de la iglesia, que iniciaban con hombres que creían que eran sabios y que entendían verdades espirituales, pero más bien declaraban cosas que ni eran verdad y peor aún, cosas que ni siquiera ellos entendían lo que decían.
Otra cosa que Pablo le dijo a Timoteo y a la iglesia es acerca de la abundante gracia del Señor en la vida del creyente. También le advirtió acerca de la triste verdad de que hombres y mujeres que parecen estar en la verdad de Cristo se desvían por amor al mundo o por amor a sí mismos, por lo que entonces los advirtió a pelear la buena batalla de la fe, guardando la verdad y teniendo una buena conciencia. Por otro lado, Pablo sabía que en medio de esas cosas que tenía que decirle a la iglesia, los llamó a orar. Y los llamó a orar para que la iglesia tuviera el deseo más grande del Señor, y es ver su gloria en la salvación de los hombres. Y la iglesia debía de perseguir toda oportunidad que tuviera en el contexto donde esté para ver la gloria del Señor en aquellos que aún no lo ven en sus vidas. Y Pablo, llegando a estas últimas cosas que te he escrito, Timoteo, lo último que hemos visto es que Pablo habló de no tener una espiritualidad externa que parece piadosa, pero que en lo interno hay conflictos. Eso es cuando Pablo le dice: yo no quiero que los hombres levanten las manos a Dios en pelea. Por otro lado, llamó tanto a hombres como a mujeres a la sabiduría y a la prudencia en cuanto a perseguir el diseño creacional de Dios en su iglesia. Eso es cuando Pablo le dice a la mujer que se vista de cierta manera y que sepa a la mujer que no va a enseñar en la iglesia y a ejercer autoridad. El texto le enseña a hombres y a mujeres a entender el diseño creacional. Y acercándose al final, Pablo tenía que dejarle a Timoteo claro, antes de proseguir en la carta, el orden aún más, y habla de quiénes son las autoridades en la iglesia y las características de carácter que estos hombres debían de tener. Y aquí me estoy refiriendo exclusivamente y únicamente a los pastores. Después vienen los diáconos, pero ellos no son autoridad en la iglesia. Hasta ahí, esas son las cosas que Pablo le ha escrito a Timoteo. Esas son las cosas que necesitas saber, Timoteo. Con esas cosas que yo te he dicho, eso es suficiente como para que sepas cómo debes de conducirse cada creyente. Pero yo creo particularmente que le está hablando principalmente a los pastores. Pastores, para que ustedes sepan la carga que es dirigir a la iglesia del Señor. Pero en segunda instancia le está hablando a la iglesia, para que la iglesia vea la carga que los pastores tienen y como iglesia respondan como casa de Dios. Ahora, noten conmigo que dice Dios vivo. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Lo que yo quiero resaltar aquí cuando Pablo dice que es Dios vivo es que presenta lo tangible de la presencia de Dios con su iglesia. Expresa la diaria comunión del Dios Trino en cada corazón de sus hijos. Pero sobre todo cuando su iglesia se reúne como su familia a adorarlo. Iglesia, y ustedes lo saben, aunque un creyente puede tener el Espíritu del Señor en él, nunca podrá conocer y deleitarse más en el Señor estando separado o lejos de la iglesia. La iglesia es la asamblea que es convocada por el Señor para que sus hijos se reúnan y ellos vengan juntos a proclamar las maravillas del Señor en sus vidas. La salvación es del Señor. Mira el monte, ahí Cristo murió, ahí Él pagó por nuestros pecados. Mira el día cuando Cristo o Dios levantó a Cristo entre los muertos, ya no tienes temor a la muerte porque su resurrección, su vida eterna es dada a nosotros. Mira el monte cuando Cristo va a regresar por su iglesia. Esas son las verdades para nosotros que venimos a proclamar. Venimos juntos como iglesia a adorar al Señor porque solo Él es digno. Y venimos a escuchar su palabra por la necesidad diaria de alimento, diaria de dirección, diaria de sabiduría y deleite en Él, que es la única forma que podemos obedecerle y caminar en una vida piadosa. Pero ¿por qué decimos que la iglesia del Dios vivo es una familia? La expresión casa de Dios se entiende en su palabra directa, es edificio. Inclusive Pablo la usa en Efesios 2 como edificio.
La iglesia es un edificio que se va construyendo siendo Cristo el fundamento. Pero en este caso los académicos y el texto, tanto en Timoteo 3, donde habla del pastor como que debe de cuidar bien su casa, porque dice el texto que si cuida bien su casa puede cuidar la iglesia. En el entendimiento de la carta, el término casa que está hablando Pablo en este texto nuestro no es edificio, sino que es familia. Se hace la similitud de casa con iglesia. Si el pastor cuida bien su casa, cuida la iglesia. ¿Y por qué? Porque lo que se vive en la casa como una familia, que tiene una familia, tiene autoridades, tiene ideas, pensamientos. En la iglesia tiene autoridades, ideas y pensamientos. Esa es la razón principal por la cual entendemos que es una familia de Dios. Pero Pablo resalta el valor de la familia porque primero hay que entender que es Dios quien decide y construye a esta familia. Por ejemplo, es muy sencillo tal vez esta ilustración. Eva, mi hija, no escogió a su familia. Ni yo escogí ser papá. Ni nadie escogió ser papá. Aunque usted crea que usted escogió ser papá, eso no es cierto. Bíblicamente Dios pone el deseo, porque los hijos son del Señor. Él construye las familias. Eva decide, se da cuenta que tiene un hombre y una mujer como papás, y nosotros somos la autoridad de Dios para ella. Yo no tengo autoridad propia sobre ella. La autoridad que yo ejercito, que yo tengo que aplicar, solo debe exclusivamente apuntar al Señor y reflejar al Señor, nunca a Andrés. El día que la autoridad que yo ejercite esté sostenida por enojo, culturas, ideas mías, estoy pecando contra mi hija. Porque la autoridad me fue dada por alguien que tiene la autoridad. Es como cuando Jesús le dijo a Poncio Pilato: tú sabes que yo tengo el poder para liberarte. Es que si tú supieras quién es el que te está dando la autoridad para hacer eso que puedes hacer. Es lo mismo. Entonces, el punto es que en la iglesia es una familia, y en esa familia que Dios constituyó, Él puso autoridades, Él puso las reglas, Él marcó la cancha, Él sabe cómo es, Él la constituyó, Él la construyó. Pero por un lado, lo que queremos entender también es que en la ilustración que estoy dando, que en el caso de los papás serían muy lejanamente, las autoridades son los pastores no son quienes ejercitan la autoridad de la iglesia como si fuera de ellos. No son ellos los que determinan qué es la verdad. No son ellos los que determinan cuándo hacerlo. No. Dios a su pueblo, incluidos los pastores, les dio las reglas de cómo cuidar a su esposa. Les dio 66 libros. Siempre he querido saber cuántas palabras en total. Para que su iglesia, sus hijos y sus pastores no prostituyan a su esposa, que es la esposa del Señor. Pero la Biblia nos dice que cómo Dios ve la familia del Señor, su propia familia. Por un lado nos dice que la familia de Dios vive amando al Señor y amándose los unos a los otros. Eso lo dice en Mateo 22. Por otro lado nos dice que la iglesia del Dios vivo, la familia del Dios vivo, vive ejercitándose en el ánimo, en el consuelo, en la exhortación, en la instrucción bíblica, los unos a los otros, como dice Romanos 15. La familia del Dios vivo también vive practicando el amor verdadero, como lo describe 1 Corintios 13. La familia del Dios vivo se ejercita en conjunto, creciendo y deleitándose en el amor de Cristo, como lo dice Efesios 3, porque saben que aislados nunca podrán disfrutar de ese crecimiento y de ese deleite. La familia del Dios vivo vive respetando y escuchando a sus pastores, como dice Hebreos 13:17. La familia del Dios vivo persigue no practicar el favoritismo, como dice Santiago 1. Ese es pesado. ¿Saben qué es lo más interesante hasta aquí? Que cuando usted llega a la iglesia y usted entiende lo que es familia, usted y yo nos vemos en un ejercicio de redención de lo que es una familia. Pónganse nada más a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos venido de familias que el amor sacrificial, abnegado,
poniendo al otro antes que uno, ha sido el pan de todos los días. O donde la confesión en el error y el pecado es diario. Y venimos aquí, a la asamblea del Señor, pidiéndole que Él nos redima para ser familia. La familia del Señor, también dice el Señor, que vive persiguiendo el perdón entre ellos. Porque cuando se vive el perdón entre ellos, la reconciliación entre ellos, eso refleja que son sus hijos. Eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5. Y hay muchísimas cosas más que la Escritura dice acerca de lo que hace la familia de Dios. Pero nuestro texto, este es el segundo elemento, nos describe dos cosas que son demasiado importantes para que el cristiano la entienda. Entonces, ya vamos a nuestro segundo punto. Entonces, acabamos de ver el primer elemento, identidad. Somos familia de Dios. Y como familia de Dios hay ciertos ejercicios familiares que Él le ha dejado a los pastores como sus autoridades para que le enseñen a su pueblo y se ejerciten y el pueblo aprenda junto con ellos. Pero hay dos elementos, que este es nuestra segunda verdad, que es la función de la iglesia. La iglesia de Dios es columna y sostén de la verdad. Eso es lo que termina el versículo diciendo. Y eso es interesantísimo porque esta verdad tiene tanto peso en Pablo y para la iglesia. La pregunta, si usted lo nota, es ¿y por qué Pablo necesita decirle a la iglesia, hasta aquí te he escrito todo esto para que sepas cómo debes de conducirte? ¿Qué es lo que está pasando? Vean el capítulo 4, versículo 1 al 3 conmigo. Termina diciendo, recibido arriba en gloria. Y ahora empieza el capítulo 4. El Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El punto es falsas enseñanzas, falsos maestros. Entonces la iglesia ya está enfrentando falsos maestros, pero cuando Pablo le dice, eso lo vamos a la próxima semana, el Espíritu dice que van a venir, es que la cosa se va a poner más fea. Y para enfrentar la falsedad, usted no ocupa saber ¿y de qué va a tratar la falsedad? Usted necesita reconocer la verdad y vivir la verdad. Y la verdad es que la iglesia es la casa de Dios, del Dios invisible, columna y sostén de la verdad. Eso es lo que hay que tener claro. Y entender después cuál es el mensaje, que es lo que va a cerrar nuestro mensaje hoy, para entender entonces lo que los falsos maestros le estaban enseñando a la iglesia de Éfeso y que va a pasar probablemente en nuestros tiempos. Cuando Pablo dice columna y sostén de la verdad, ya no habla de identidad porque eso es casa de Dios, aquí está hablando de función. Y Juan Calvino lo explica demasiado sencillo. Él dice, la iglesia defiende y esparce la verdad de Dios. Eso es columna y sostén de la verdad. Esparce y defiende, proclama y aclarece cuando parece que la verdad del Señor, como que entonces empieza la gente a decir como que no, como que eso será de otra manera, no, tal vez eso es de otra forma, y empieza ese ejercicio. La iglesia tiene que defender y esparcir, la verdad del Señor. Con esto, iglesia, lo que quiero que quede claro es que nosotros no somos como iglesia los que constituimos lo que es verdad. Nosotros no determinamos la verdad. Nosotros, la iglesia, no construimos la verdad. La iglesia solo es el instrumento de Dios para dar a conocer su verdad a sus hijos, para que crezcan en semejanza de Cristo, y es quien comunica la palabra del Señor a los perdidos para que lo adoren y reciban vida nueva. Nosotros somos mayordomos, nada más. Somos hijos, esa es nuestra identidad, y nuestra función somos mayordomos. Somos heraldos. Eso es como cuando un rey enviaba a una persona y esa persona proclamaba exactamente el mensaje del Señor, y si el pueblo que él llegaba lo mataban, era como que mataran al rey, porque iba con toda la vestidura del rey.
Nosotros los creyentes somos heraldos. Esta verdad de la iglesia define, que defiende y proclama la palabra del Señor, o esta verdad es esa palabra del Señor, es la Escritura. Estamos hablando de la revelación divina, estamos hablando de los 66 libros, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la obra de Cristo. Oigan como lo dice un pastor, creo que os puede ayudar. Dice, la solemne responsabilidad de la iglesia es sostener sólida, firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. La iglesia no inventa la verdad, debe apoyarla y protegerla. La verdad, la palabra del Señor, es el tesoro sagrado y salvador, dado a los pecadores para su perdón y a los creyentes para su santificación y su edificación, para que de tal manera puedan vivirlos, dándole gloria al Señor. Y cierra esta frase, este pastor, diciendo que la iglesia tiene la mayordomía de la Biblia. El deber es guardarla como la más preciosa posesión en la tierra. Entonces, cuando entendemos lo que es familia y columna y sostén de la verdad, nosotros como pastores y como miembros de iglesia debemos de utilizar la verdad de la Escritura, la verdad del Evangelio, para conocer y vivir la voluntad perfecta de Dios en medio de un mundo que distorsiona esa verdad. Cristo Jesús dijo, en las últimas palabras dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es lo que es verdad. Familia, nosotros solo podemos ser renovados, limpiados, santificados, guiados al crecimiento y protegidos por la palabra del Señor, que es verdad absoluta. Cuando pensamos en esta función, tenemos que reconocer que la iglesia, cuando es influenciada por el mundo, cuando la iglesia comienza a ser controlada por el pensamiento humano posmoderno, cuando la iglesia comienza a bajar los estándares de santidad de Dios, llevándolos al libertinaje, o inclusive subiendo estándares que Dios no ha subido, llevando al legalismo, la iglesia se convierte en cualquier otra cosa, pero no en la iglesia del Señor. Es una iglesia mundana, es una familia perdida, es una familia que su esposa o la mamá es una prostituta. Aún cuando las cosas pueden parecer que están bien. Iglesia, nosotros como la familia de Dios estamos llamados a defender y a esparcir la verdad, a enseñarla, a predicarla, a aplicarla, a vivirla, a desearla, a conocerla en cada lugar, cada situación, cada relación y momento de nuestra vida. Esa verdad es la que nosotros debemos de proclamar y defender cuando el matrimonio está siendo distorsionado, porque se dice no solo que un hombre y otro hombre, o un hombre y una mujer pueden constituir un matrimonio, no solo en esos casos, sino cuando dos novios viven, se juntan y viven y creen que son un matrimonio. Nosotros estamos llamados a esas distorsiones, proclamar el diseño perfecto de Dios, el orden perfecto del Creador y los roles otorgados por el dador de vida. A eso nos llamó el Señor. Es esa misma verdad que nosotros como iglesia debemos de defender y proclamar cuando la imagen de Dios en los hombres está siendo cambiada, atacada o distorsionada por el mismo hombre según sus deseos carnales. Llámese este ejercicio de transgénero, llámese ese ejercicio de que yo nací siendo hombre pero yo quiero ser mujer, o llámese cuando un hombre en la provincia de Limón, probablemente compañero de la mamá de una bebé de 6 meses, la toma y tiene relaciones sexuales con ella y le despedaza todos sus órganos, y la niña tiene que entrar en ese ejercicio de restauración. Esa injusticia, esos desórdenes, esa inmoralidad, nosotros tenemos que proclamar la verdad del Señor. ¿Y sabe qué significa eso?
Recordar que tenemos una familia, porque nos podemos quedar solos, pero nunca estamos solos. La iglesia debe proclamar esta verdad del Señor, no solo al mundo, sino dentro, cuando las familias de la iglesia comienzan a llenarse de conflictos. Debemos de recordarles el perdón y la gracia del Señor. Estamos llamados a proclamar esa verdad de Dios cuando los hijos y las hijas del Señor están poniendo sus deleites en lo creado en lugar del Creador. Debemos de proclamar la verdad del Señor cuando los hombres de Iglesia La Gracia no están dependiendo de la gracia del Señor para ser piadosos e íntegros. Igualmente cuando nuestras mujeres no están tampoco procesando o profesando piedad. Debemos de proclamar la verdad del Señor para que los corazones de los hijos de Iglesia La Gracia, porque el mensaje es para nosotros como iglesia, sean transformados por la gracia y por el poder del Espíritu. Pasar de los deseos egoístas a los deseos de Dios. Pasar de las pasiones carnales a las pasiones por el Señor. Pasar del control, el estrés, la ansiedad, a la confianza, al deleite y a la dependencia de nuestro buen Señor. Es proclamar la verdad de Cristo para que las personas piensen como Cristo quiere que piensen, para que deseen como Cristo sabe que es lo mejor que pueden desear y para que hagan lo que deben de hacer aun cuando sus situaciones no cambian. La verdad que el Señor nos dio para administrar es la verdad que cada día necesitamos escuchar y que el mundo completamente lo niega, pero que en el corazón necesita escuchar. La iglesia no puede vivir, y cuando iglesia estamos hablando de Iglesia La Gracia, y hablo en general, pero hablo de Iglesia La Gracia, no podemos vivir tranquilos en un mundo que susurra al oído nuestro mentiras que parecen verdad, que el fruto es apartarse del Señor. Que el fruto es, en lugar de paz, esclavitud, distorsión, muerte, destrucción a sus vidas y en sus relaciones. Timoteo y la iglesia necesitaban recordar su identidad y su función. Ellos estaban en un mundo idólatra. Éfeso era una de las ciudades más idólatras que había en el mundo. Y ellos debían de conocer y vivir la verdad que les había sido dada. Pero igualmente nosotros debemos de recordar nuestra identidad y nuestra función. Saber que somos columna y sostén de la verdad debe de llevarnos a la más grande dependencia y a la gracia del Señor en vez de llevarnos al orgullo y al desprecio. Entender la verdad que nos ha sido dada para administrarlo debiera de llevarnos al amor sacrificial y a la paciencia en vez de la indiferencia o la impaciencia entre nosotros. Nuestro Dios nos ha dado esta función, nos guste o no. El punto arranca no es a los pastores en primera instancia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia comienza a prostituirse cuando los miembros comienzan a levantar altares en otros lugares. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Se reunían y todo el pueblo estaba idolatrando otras cosas cuando venían a ofrecer. Y el Señor les dice, ya no quiero sus sacrificios. Límpiense. Pero Señor, si nosotros estamos haciendo sacrificios aquí, sí, pero es que eso lo están haciendo en otro lado también. La iglesia comienza a distorsionarse cuando los miembros comienzan a engañarse. Dice Juan Calvino, la verdad de Dios se mantiene por la pura predicación de la palabra. Lo único que usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida es la predicación de la Escritura fielmente, nada más. Así que estamos llamados a proclamar la palabra de Dios en nuestras vidas. Matrimonios, relaciones, en el ejercicio de nuestros trabajos, en la crianza de nuestros hijos, familia. Lo más difícil de ser baluarte y sostén de la verdad es cuando hay momentos de tristeza, cuando hay momentos de alegría, cuando hay momentos de angustia.
En esos momentos de tentación y prueba, es solo la palabra de Dios aplicada con gracia y por el Espíritu Santo que nos guía, aconseja, instruye, exhorta, nos transforma, nos renueva, nos limpia y liberta y nos santifica. Por eso es que no podemos dejar de proclamarla. ¿Qué más podemos hacer si solo la palabra del Señor santifica a su pueblo? Porque somos columna y sostén de la verdad y familia del Señor. Pablo tiene una manera muy impresionante de recordarle a la iglesia el tercer elemento, que es el mensaje que contiene no solo la verdad que está llamada a defender, sino la vida de la iglesia. Oigan, esta es nuestra tercera y última verdad. La iglesia del Dios vivo está centrada en la gloria del Evangelio. Vean el verso 16. Voy a leer desde el 14 al 16 para que tengamos la idea de lo que hemos caminado. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oigan cómo describe. Él fue manifestado en la carne, vivificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está hablando de Cristo Jesús, el Evangelio. Vaya manera de describir el Evangelio para Pablo. Es interesante porque los estudiosos reconocen que esto probablemente es un himno de la iglesia primitiva en ese entonces. Ellos reconocen que probablemente Pablo no fue que él lo escribió. Probablemente es que estaba alrededor de la iglesia probablemente cantaba algo como esto y Pablo se ve movido a ponerlo. Y es interesante porque realmente la forma como estas palabras describen a Cristo tienen 6 estrofas, si llamáramos como una canción, tienen 6 estrofas que cada una de ellas son 6 elementos que en el momento que la iglesia abandona uno de esos elementos, comienza a dejar de ser la iglesia del Señor. Por eso la iglesia necesita no solo saber que, qué bueno que somos la familia de Dios, qué dicha. Eso significa que somos hijos y que recibimos todas las bendiciones y que vamos a estar en la vida eterna con el Señor y que aquí el Señor nos va a bendecir y nos va a prosperar y ya fuego no nos cae. Qué tuani ser así, eso es verdad. Y qué lindo ser así. Pero súmele además que diga, no, pero además son sostén y de la verdad y, pero eso significa que ya tengo que defender la verdad cuando mi familia me dice que, o cuando ya, sí, o ya se está poniendo más difícil. Pero ahora Pablo le dice, no, pues que tienes que entender el contenido, que ese contenido debe de dirigir tu entendimiento de la identidad que eres y por ende la función va a ser más una respuesta. Defender la verdad y proclamar la verdad se sostiene en el contenido que es Cristo Jesús quien nos da nuestra identidad. Entonces es necesario entenderlo. El punto principal de Pablo es Cristo Jesús. Es interesante porque Pablo sabe que Cristo es tan grande que entender la obra de salvación, la obra de redención, eso de pasar de ser culpable a ser justo, eso de que fui pecador, pero ya no lo soy, pero sigo siendo pecador, pero Cristo sigue formando pacientemente su obra en mí, y que yo fui salvado por gracia y por fe, eso Pablo le dice indiscutiblemente grande. Eso trasciende el pensamiento humano. Esa obra de gracia, dice Pablo, yo no logro comprenderla en su forma completa, es decir, completitud, creo que esa no existe, para que no quedara grabado. El punto es que Pablo sabe que trasciende el pensamiento humano. Y póngase a pensar, vamos a leerlo. Esto trasciende el pensamiento humano. Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia que Cristo es el misterio. Nótese que aquí cuando usted y yo hablamos de misterio, todo el mundo dice, ¿cuál es el misterio? Era como que solo algunos saben. La palabra misterio aquí no es eso. La palabra misterio aquí es que había
algo, una verdad que estaba no oculta, pero que estaba siendo mostrada poco a poco hasta que Dios determinó cuándo era el tiempo de mostrarlo. Pero hay luz de eso. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4 y le dice que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese es el misterio que estaba revelado. Nadie sabía cuándo. La gente trataba de entender, eso es lo que dice Pedro, los apóstoles, los profetas de parte del Espíritu hablaban, tratando de entender cómo es que la gracia se iba a manifestar. Pero Pablo dice, cuando llegó el momento en el entendimiento de Dios, Cristo fue enviado al mundo. Punto aparte nada más para anotarlo. Dios determina que a veces los mejores momentos para mostrar su voluntad no son en momentos de paz. Cristo llegó en el momento más complejo de la raza humana. Y a veces nosotros queremos como que la voluntad de Dios llegue cuando nada se mueve. Pablo le dice, no, es que el misterio es Cristo, Él es, pero lo califica, el misterio de la piedad. La palabra piedad, a veces la gente cree que es como perfección, ¿verdad? Hay ejercicios espirituales de que la gente le llama como ese entendimiento piadoso, como que es un hombre o una mujer tan perfecta. Véalo, vea dónde va. La palabra piedad aquí, que es las cartas de Pablo, donde más expresa esta palabra piedad, es demasiado precioso, es devoción absoluta. Es una devoción correcta, es una devoción perfecta, es un ejercicio de gozo, deleite, seguridad, tranquilidad, enamoramiento continuo, inseparable, innegable de un hijo de Dios por Dios. ¿Y quién le regala eso al creyente? Cristo. Cristo es la piedad. Por eso es que Pablo dice, ejercítate en la piedad. Porque al ejercitarte te vas a parecer a Cristo, vas a ser conformado a Cristo. Entonces la forma como Pablo le dice es que Cristo es indiscutiblemente grande, es este misterio de entender a Cristo como la devoción perfecta a Dios que nos fue entregada a nosotros por gracia y por fe. Yo me imagino que Pablo dice, voy a cantar una canción y suelta la primera estrofa. Él fue manifestado en la carne. Estamos hablando aquí de la encarnación de Cristo. Esto es precioso porque Él fue manifestado en la carne, es el ejercicio tangible de que el hombre, usted y yo, no puede redimirse por sí mismo. Tenía que ser semejante a los hombres para salvar a los hombres. Y es ahí esa preciosa expresión de Pablo en Filipenses donde dice que Él, que existía en forma de Dios, no tomó eso como algo para que aferrarse, sino que se convirtió en siervo. Tomó forma, esa es encarnación, de siervo, ser humano. Y murió, una muerte de cruz. Nuestra verdad y nuestra vida empieza cuando alguien vino de afuera. Noten esto, usted y yo nacemos en el mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos nacer fuera del mundo. Cristo vino de afuera al mundo y entró al mundo. Nadie ha hecho eso, solo Cristo Jesús. Él entró al mundo. Él entró directamente a su creación para verla, para estar con ella, para redimir a esos hombres de esas pasiones, preocupaciones, ansiedades, es lo que fuera, de sus pecados y morir por ellos. Pero tenía que venir la encarnación. Pero después Pablo dice, la segunda estrofa del himno dice, vindicado en el Espíritu. Esa palabra es más difícil, pero aquí simplemente es justificar, declarar justo. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo viene en forma de hombre, obedece en perfección, muere en la cruz, es enterrado y para manifestar el poder del Dios Trino, el Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos. Es resucitado por el Espíritu. Oigan lo que Pablo le dice a los romanos, le dice, este es el mensaje, el Evangelio, es el mensaje acerca de Cristo, el que nació de la descendencia de David según la carne. Aquí está la primera estrofa del himno, manifestado en la carne.
y fue declarado Hijo de Dios con un acto poderoso o de poder, dice Pablo en Romanos, conforme al Espíritu de Santidad, ese es el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice que vindicado el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo. ¿Saben qué es lo que podemos aplicar ahí? Es que no solo nuestro Señor se encarnó, es que el Espíritu que lo levantó entre los muertos es el Espíritu que nos cierra la boca, nos tapa los oídos, nos cierra los ojos y redime nuestra mente ante el pecado. Es maravilloso. Es la presencia tangible del Dios con sus hijos. Es cuando usted y yo estamos delante de la tentación del pecado, Él obra en nosotros todo tipo de cosas. ¿Saben por qué no soy específico? Porque usted sabe lo que se siente. Usted sabe lo que se piensa. Dice un comentarista, Jesucristo fue justificado tanto por su vida como por la resurrección de entre los muertos. La tercera estrofa del himno dice, contemplado por los ángeles. Pablo va a hablar de dos testigos, los testigos celestiales y los testigos terrenales. Aquí está hablando de los testigos celestiales, habla de los ángeles. Esta palabra contemplar es ver, observar, estar atento a. Es como, usted no contempla y dice que, bueno, sí, ya lo vi. Usted detalla el ejercicio, eso es contemplar. Es muy difícil de explicar, pero yo creo que Bryan Chapell hace un ejercicio nada más como de recopilar ciertas verdades para darnos a entender lo que está diciendo aquí. Los ángeles vieron todo. Los ángeles fueron quienes les predijeron tanto a María como a José que Jesús iba a nacer. Después, cuando Jesús estaba en la tentación en el Getsemaní, quienes vinieron a su ayuda fueron ángeles. Los ángeles presenciaron la resurrección porque estaban a la par de la tumba vacía. Los ángeles consolaron a los discípulos cuando vieron a Jesús que ascendía a los cielos. Y ahora Jesús es adorado en gloria por un montón de ángeles. Y ahora Él va a regresar por su pueblo con muchos ángeles. Eso es lo que Pablo está diciendo. La gloria de la encarnación, de la resurrección de los muertos, toda esa obra de Cristo, los ángeles la contemplan. Los ángeles fueron testigos, se maravillaron de ver eso. Y nosotros a veces como que pasivos. Seres angelicales, que Cristo no vino a morir por ellos. Se sienten gozosos y se deleitan en Cristo cuando nunca se trató de ellos. Y nosotros, quienes fuimos el foco principal del Señor en amor y vino para sacarnos y hacernos nuevos, no tenemos a veces en nuestro caminar cristiano ese deleite porque nos hemos perdido del asombro de la obra de Cristo. Pablo dice ahora la cuarta estrofa, los testigos terrenales, dice ahora proclamado entre las naciones, resucitó o manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones. Aquí lo que está diciendo Pablo o comunicando es que Cristo, después de la resurrección, a punto de ascender, declaró a los discípulos la tarea más importante como iglesia, y era proclamar su evangelio. Y lo que Pablo está diciendo es que esta frase o esta idea de Cristo de proclamarlo fue hecha, fue proclamado entre los gentiles, no en forma absoluta, completa, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo vino en carne, Cristo resucitó entre los muertos, los ángeles lo vieron, los testigos que vieron todo eso proclamaron a Cristo, lo proclamaron y ahora da un fruto en la vida de esas personas. Pablo dice creído en el mundo. Pablo está diciendo Cristo, ese Cristo que fue proclamado es el fruto de vida eterna por la gracia y la fe de aquellos que nunca habían oído acerca de ese Salvador. Pablo está hablando de que Cristo fue creído, recibido, confesado por personas en el mundo.
Y es interesante que la última frase o estrofa es recibido arriba en gloria. Pablo quiere cerrar con la exaltación de Jesucristo. Está hablando que ahora Cristo, habiendo sido proclamado, habiendo venido al mundo y llevado adelante su obra, sido resucitado entre los muertos por el poder del Espíritu, habiendo sido contemplado por los ángeles, no se compara ahora con la gloria de estar sentado en el Padre, con cuerpo, llevando adelante con gracia y misericordia, gracia y misericordia, gracia y misericordia, gracia y misericordia. Solo eso sabe dar, gracia y misericordia, a su pueblo para que ejercite el ser columna y sostén de la verdad. Es maravilloso saber que la verdad que proclamamos es una persona y está sentado en el cielo, dándole el poder y la autoridad, la gracia y la misericordia que su pueblo necesita todos los días para proclamar y defender su palabra. Familia, somos la casa de Dios. Nos fue dado el proclamar, defender y vivir su verdad en este mundo caído. Debemos de cuidarnos de no hacer y creer lo que el mayordomo de la ilustración inicial hizo con la esposa del rey. Como familia de Dios, Dios nos ha dado a ser columnas y sostenes de la verdad. Esto inicia que nosotros, cada uno de nosotros, todos los días necesita oír la verdad del Evangelio. Y después ejercitarnos en proclamarlo a quienes nunca lo han escuchado. A veces queremos defender y proclamar la verdad a quienes no lo conocen y nosotros apenas estamos masticando esa vaina. Entonces vamos con toda esa diz que creemos que sabemos y cuando le tiramos todo, verá que eso es lo peor que puede hacer uno, le tira todo, termina uno más bien como avergonzado. El punto es, deleítate en el Señor, conócelo todos los días, para que cuando leas su palabra sea de tal manera verdad en tu vida, que cuando vas y hablas con otros, no estás hablando que lo que dijo Paul Washer, o lo que dijo MacArthur, o lo que dijo John Piper, o lo que dijo grandes hombres del Señor, sino que sea tú hablar con otra persona acerca de un rey que vos conocés y que te llamó a ser su mayordomo. A Él es que queremos proclamar. De Él es quien queremos hablar. Y los elementos que el Evangelio tiene deben de ser recordados en su iglesia: la encarnación, la resurrección, la autoridad divina de Cristo, la misión al mundo. Esto es importantísimo, porque nosotros podemos tener todo lo que querramos, iglesia, pero si de aquí no salen hombres y mujeres al campo misionero, estamos cojos. Estamos cojos. Hay un problema en el corazón de la iglesia, querramos o no. ¿Por qué? Porque dice que fue proclamado entre las naciones y eso no se ha acabado. De aquí tienen que salir obreros y obreras al campo. Nos cueste quedarnos sin edificio, nos toque irnos a casas y reunirnos el tiempo que el Señor lo termine con tal de que su obra se lleve a cabo. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que el Señor muy pocas veces hace eso con su pueblo. Él siempre es próspero para su iglesia. ¿Saben dónde se detiene la prosperidad? En nuestros corazones. Es como que yo les digo a ustedes, tengo necesidad de... Y el pueblo dice, vamos a orar porque hay necesidad. ¿Cómo? Si estoy en medio del pueblo. Si hay necesidad y el pueblo sabe, ¿cómo es que el pueblo no suple la necesidad? Bueno, hay que proclamar a Cristo, hay una gran necesidad. Y no lo hacemos por una necesidad física. Una sola cosa la hacemos. Proclamamos a Cristo porque queremos ver la gloria de Él en los corazones que no lo conocen. Esa es la única razón. Debemos de proclamar su obra de vida y gloriosa, donde Él está sentado en el trono siendo sumo sacerdote. Como iglesia, el Evangelio debe ser siempre iglesia. El Evangelio es el centro de nuestra vida familiar. El Evangelio es nuestra identidad. Nosotros somos redimidos, justificados, santificados, glorificados. Somos pecadores también. Somos sufridos, pero somos hijos.
Y debe ser, el Evangelio debe ser lo que proclamamos entre nosotros y a los nuestros. Es el fundamento de Iglesia La Gracia. Es el mensaje único que la Iglesia La Gracia puede darle al mundo. Es el mensaje supremo de salvación a los perdidos que vengan a Iglesia La Gracia, y es el mensaje de santificación para los miembros de Iglesia La Gracia. Es lo único que tenemos y es lo suficiente para nosotros. Vaya misterio que es indiscutiblemente grande para nuestras mentes limitadas, pero suficiente para que nuestras almas cada día, por la gracia del Evangelio, sean restauradas y llevadas a un deleite más profundo en Cristo Jesús. Amén.